Muy buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares. Los saludamos con mucho cariño, confiando en Dios que estén teniendo y hayan tenido una excelente semana en el Señor. Hoy es un día que el Señor ha hecho para que usted y yo lo podamos disfrutar. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Bendito Padre Celestial, tú eres el único Dios todopoderoso y eterno. Tú eres el Dios sempiterno, fuera de ti no hay ningún otro. Y en esta mañana reconocemos eso. Te alabamos por lo que eres, exaltamos tu nombre, lo enaltecemos, llevamos adoración y alabanza delante de tu trono. Te bendecimos por lo que eres, mi Dios, ese Dios soberano, majestuoso, Rey y Señor de toda su creación. Recibe la gloria y el honor, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no abre sus Biblias y lo hacemos en Primera de Samuel? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Primera de Samuel, localiza el capítulo 8 y vamos a leer los versículos que están aquí en la pantalla para que usted los pueda ver. Y si no tiene su Biblia abierta, pues ábrela. Y si tiene dificultades en encontrar Primera de Samuel, siga lo que está aquí. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Bendita la palabra del Señor en esta mañana y siempre también. El título del mensaje es El corazón de Dios y la manera de Dios. El corazón de Dios y la manera de Dios. Tenga presente estos versículos que acabamos de leer. Vamos a hacer un viaje a través de algunos capítulos y versículos en Primera de Samuel para poder ilustrar el punto que me gustaría hacer. Pocos personajes han captado la atención de los lectores de la Biblia como David. David es el personaje más citado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en los 66 libros que comprenden la Biblia. Y una de las referencias bíblicas que más me llama la atención con respecto a David es que el Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y me he preguntado qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y he tratado de dar la explicación para poder entender, porque anhelo eso de mi parte. No quisiera usted oír de la boca de Dios que le diga que usted, llámese como se llame, María, Juan, Pedro, lo que sea, ¿tiene usted un corazón conforme al corazón de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que todo creyente en Cristo que anhela, tiene este deseo de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David, el personaje en cuestión en esta mañana, fue solo un pastor de ovejas.
Pero un día este muchacho, impensadamente, digo impensadamente porque él no lo planeó, él no lo pensó, él no oró por eso, impensadamente llegó a ser el rey más celebrado en todo Israel. Y en esta mañana lo que me gustaría hacer es ahondar en algunos rasgos del rey David y su sorprendente ascenso a la prominencia. La verdad es que la historia de David es una que se parece a una novela con vueltas y vueltas y más vueltas en la trama, incluyendo algunas malas decisiones de parte de él, que lo único que hacen es reflejar su humanidad. David fue un hombre como cualquiera de nosotros. Pero al final del día, el ejemplo de este hombre, David, imperfecto por cierto, creo que va a restaurar nuestra confianza en la providencia y en la gracia de Dios. Al menos ese es mi deseo, esa es mi esperanza, tanto en la vida mía como en la suya también. La Biblia, como dije hace un momento, se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y tal vez cuando usted escucha esto, pensará que David era un superhombre, un hombre un hombre especial, dotado con algo extraordinario de parte de Dios. Pero no, David no fue ningún superhombre de carne y hueso, nada más distante de la verdad. Y cuando digo esto, me viene a la mente otro pasaje en el Nuevo Testamento que corre paralelo a esta cita bíblica que dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y me refiero a 1 Corintios 26 y 29, que explica cómo la gente veía al apóstol Pablo. Y para entender el contexto de este pasaje de 1 Corintios, tenemos que darnos cuenta qué tipos de gente, cuáles eran los grupos que componían la audiencia del apóstol Pablo y de qué manera lo veían a él. La audiencia, los seguidores de Pablo eran dos grupos. Un grupo eran los judíos, y los judíos constantemente buscaban en Pablo un milagro o una señal que demostrara que Pablo era de Dios. Eso era por parte de los judíos. El otro grupo, los griegos. Los griegos buscaban a alguien y veían a Pablo o trataban de encontrar algún rasgo en Pablo de una persona que sea brillante en su intelecto y en su sabiduría, impresionante en su físico, bien dotado, un hombre atlético, un hombre fuerte. Esa era la audiencia de Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 2, yo no vine a ustedes con ninguna sabiduría impresionante, ni con un físico bien dotado, sino que vine a ustedes en el poder del Espíritu Santo de Dios. Estoy parafraseando lo que usted está viendo delante de su pantalla. Y hay una razón por la que Pablo dijo esto, que él no había venido y no era lo que ellos estaban queriendo encontrar en él. Ni un superhombre, ni tampoco un milagroso. Y la razón por la que Pablo dijo esto la encontramos precisamente en el pasaje de 1 Corintios que acabo de mencionar, donde les dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. En estos versículos que acabo de leer, encontramos un principio bíblico que la mayoría de nosotros siempre olvidamos, porque la verdad es que nos parecemos en mucho a los griegos. Nos gusta jactarnos de cosas, nos enamoramos de aquello que es superficial. Nos gusta que la gente que está alrededor nuestro sea inteligente, sean atractivos, que sean brillantes,
cuando la verdad es que cuando Dios hace sus elecciones, Él no se basa en ninguna de estas cosas que les acabo de mencionar, ni en brillantez, ni en inteligencia, ni en físico, ni en porte, ni en ninguna de esas cosas. Dios escoge a un don nadie para convertirlo en un don alguien, y esa es la historia que estamos viendo de la vida de David. El principio que encontramos en estos versículos de 1 Corintios es este que está aquí. La elección de Dios por una persona es contraria a todo razonamiento humano. ¿Sí ve? Cuando Dios va a hacer una declaración como la que hizo con David, de que tenía un corazón conforme al corazón de él, Dios no la basa en nada externo, en nada de lo que los judíos o los griegos estaban buscando en el apóstol Pablo, ni en las cosas que nosotros buscamos en las personas que están alrededor nuestro, ni en las cosas que nosotros nos jactamos y las consideramos importantes. Dios elige, Dios busca otras cosas en la persona a la cual Él quiere hacer esa declaración como la que le hizo a David. Pero ninguna de ellas tiene que ver con el razonamiento humano. Nunca se olvide de eso. Dios no opera como nosotros operamos. Esto significa que usted y yo, en esencia, no somos diferentes en nada a David, y él tampoco es diferente a nosotros. No hubo nada en David, superficialmente hablando, que impresionara a Dios al punto de declarar: oh, este hombre es tremendo, oh, este hombre es impresionante. Dios escoge un individuo, y en este caso escogió a David y lo llamó como un hombre que conforme al corazón de él. David, cuando en sí mismo no tenía nada impresionante superficialmente hablando. Eso hizo Dios. Y en esta mañana, en los próximos minutos, lo único que me gustaría hacer es recalcar en este principio bíblico que está frente a sus pantallas, recalcar en esto que acabo de decir, nada más. David, en su aspecto físico externo, no era diferente a ninguno de los muchachos judíos de la época de entonces. En el momento en que Dios lo llamó y en el momento en que Dios dijo e hizo esa declaración que les dije al principio del mensaje. Pero lo que sí David tenía, y podemos verlo a través de lo que leemos de él en la Biblia, es que David era un hombre de entereza, David era un hombre de temperamento, y eso sí fue lo que Dios vio. Pero eso usted no lo ve a la superficie, eso usted no lo ve cuando se forma usted una primera impresión con respecto a alguien. No, eso es profundo, eso es interno. Y Dios ve eso. Dios no ve lo superficial, Dios no ve lo externo, Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios ve mucho más allá. Y si usted y yo hubiésemos sido el Samuel que Dios utilizó para la tarea de ungir al futuro rey de Israel, si nosotros hubiésemos sido Samuel, de seguro que cuando íbamos a la casa de David y hablábamos con el padre de él, nos hubiéramos quedado profundamente impresionados con los hermanos mayores de David, pues eran bien parecidos, tenían buena estatura, eran fuertes porque eran hombres de guerreros de ejército, y todas esas cosas externas en las cuales nosotros nos fijamos constantemente. Y quizás cuando nos trajeron a un muchacho que lo fueron a llamar del campo porque estaba afuera cuidando las ovejas de su padre, no nos hubiéramos impresionado con el aspecto físico de David, al verlo trigueño, sudado e incluso oliendo a ovejas. Así somos. Y usted quizás diga, bueno, lo que funcionó con David no funciona conmigo. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero yo no. Le digo una cosa, no hay tal razonamiento.
porque para que Dios diga lo mismo que dijo de David y se lo diga a usted, no existe ningún impedimento. Usted puede tener un corazón conforme al corazón de Dios y yo también. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Dios puede usar a cualquier individuo para sus propósitos. A cualquier individuo que en este momento está escuchando este mensaje. Esa es la belleza del mensaje de David, que no hay una persona específica que nosotros pongamos el patrón y digamos que esta es la clase de persona en la cual Dios se va a fijar. No existe. Eso es puro racionamiento humano. David era solo un pastor. No solo que era un pastor, era desconocido. Ni siquiera era conocido en su propia comunidad. Y sin embargo, cuando Dios vio adentro de David y dijo, tú eres el que ando buscando. Y lo mismo puede decir de mí y lo mismo puede decir de usted. Y cuando Dios dijo eso, Samuel lo unge como futuro rey de Israel. Personalmente me siento profundamente animado que un muchacho desconocido, un muchacho sin ningún atractivo físico de por sí, fue usado, pudo ser visto con cualidades y fue usado por Dios. Me anima eso, me da mucha esperanza de que esto puede suceder con cualquiera de nosotros. Si Dios puede hacer esa declaración acerca del corazón suyo y del mío también. Y de la misma manera que sucedió con David, puede suceder con nosotros también. Incluso si no tenemos un historial impecable e incluso si por el contrario tenemos un bagaje de nuestro pasado que no es tan halagador. Nada de eso representa un impedimento para que Dios haga tal declaración como la que hizo con David. Vayamos a 1 Samuel capítulo 13 y 14 para entender esto. Le dice así, Samuel hablándole a Saúl, el entonces rey de Israel. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. ¿Sí ve? En la época de Samuel, el pasaje que nosotros leímos en la lectura de entrada, la gente estaba apartada de Dios. Ese pasaje describe muy bien los tiempos de entonces. Así era el ambiente en el cual David nació. Los jueces habían muerto. El último era Samuel. Ya estaba viejo. Los hijos de Samuel eran perversos, desobedientes y no seguían las instrucciones de Dios ni amaban a Dios. Y el pueblo dice, para que estos dos hijos de Samuel, que son corruptos y perversos, nos dominen y nos gobiernen, mejor queremos un rey, tal como las otras naciones lo tienen. Así que escogieron a Saúl, porque según ellos, Saúl tenía todos los atributos externos, era alto, bien parecido, y esos son los atributos externos que la gente espera, por lo menos, de un rey. Y lo hicieron sin saber que este hombre pronto se convertiría en un hombre iracundo, resentido, envidioso, dado a la depresión y al asesinato, que murió suicidándose. Y eso es precisamente lo que el hombre escoge. ¿Por qué? Porque el hombre ve lo externo, el hombre ve lo superficial, el hombre no puede ver lo que Dios ve. Por lo tanto, cuando Samuel va a confrontar a Saúl, un rey corrupto, le dice eso. Tu reino ha terminado porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Y me alegro que lo pone de esta manera, porque ahí lo dice bien claro. Un hombre, quiere decir que David no era un superhombre en carne y hueso. David era un hombre, David era un ser humano como usted y como yo. Dios no anda buscando superhombres. Dios no anda buscando gente súper inteligente, brillante, bien dotada física e intelectualmente. Dios no anda buscando ángeles que vivan en carne y hueso.
Dios no anda buscando gente perfecta porque sencillamente no hay gente perfecta. Dios busca simplemente a hombres y mujeres como usted y como yo. Gente como usted y como yo. Pero eso sí, a esa gente que Dios anda buscando, gente como usted y como yo, Dios busca 3 cualidades en ellos. Y eso es lo que Él quiere ver en esas personas. Vamos a mencionar lo que nosotros vemos en esta declaración de qué cualidades estoy hablando. En primer lugar, Dios anda buscando hombres y mujeres espirituales. Es decir, que tiene que haber ese sentido de conformidad con Dios. El profeta Samuel le dijo a David que Dios vio en David un hombre conforme a su propio corazón. Ahí está la espiritualidad de David. Quiere decir que usted es una persona cuya vida está en armonía con el Señor. Y eso es ser espiritual, porque Dios es espíritu. Y si usted camina en armonía con Dios, usted es una persona espiritual. Es obvio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que lo que es importante para Dios va a ser importante para usted. Que lo que a Dios le desagrada, le va a desagradar a usted también. Que si Dios le dice dobla a la derecha, usted va a doblar a la derecha. Que si Dios le dice detente, usted se detiene. Y que cuando Él le dice esto está mal y necesitas arreglarlo, usted toma su tiempo, lo confronta y se pone a cuentas con eso. ¿Por qué? Porque usted tiene un corazón como Dios. Cuando usted es una persona espiritual, usted tiene un corazón que es sensible a las cosas de Dios. Y la pregunta es, ¿lo tiene usted? Si ve, esa es la pregunta para usted, no para su esposa o su esposo, así que no lo mire en este momento. ¿Está escuchando? Es la pregunta para usted, es la pregunta que yo me hago también. Así que déjeme ponérsela de otra manera, más clara. La pregunta para usted es, y por lo tanto para mí, ¿puede usted decir, yo soy una persona conforme al corazón de Dios? ¿Puede decir eso? Y si no puede decir eso, no se desanime, porque hay esperanza para usted. Y si usted puede decir eso, bendito sea el nombre del Señor. En 2 de Crónicas 16:9, la palabra dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? ¿Para qué Dios está recorriendo la tierra? En busca de hombres y mujeres cuyos corazones, como lo dice aquí, están completamente comprometidos con Él. Ahí lo dice, completamente comprometidos con Él. Eso significa que usted ha aprendido a ser una persona transparente, una persona que no oculta nada, no esconde nada, que cuando brota una mala actitud en usted, usted la confronta, lo arregla inmediatamente. Significa que usted le desagrada las cosas que son injustas y que también le desagradan a Dios. O sea que lo primero que Dios, la primera cualidad que Dios anda buscando en estos hombres y mujeres es precisamente que sean sensibles a sus cosas, que sean personas espirituales. No que sean beatos, que sean espirituales. Dios es espíritu y Dios espera que usted también lo sea para poder tener un corazón conforme al de Él. La segunda cualidad que Dios busca en hombres y mujeres es que seamos humildes. ¿Sí ve? Cuando Dios hace una elección, cuando Dios nos llama y para que Dios haga una declaración como la que le hizo a David, siempre lo hace de una manera contraria a cómo el ser humano opera y ve las cosas. ¿Qué fue lo que Dios vio en David? Bueno, Dios vio en primer lugar un hombre espiritual y en segundo lugar ahora va a haber humildad. Dios vio un corazón de siervo. ¿Dónde dice? Salmo 89:3 es un ejemplo. Lo dice en muchas partes, pero por cuestión de tiempo yo no puedo traerle todas las referencias bíblicas, pero por lo menos les traigo una. En el Salmo 89:3 es bien claro, donde dice, dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo.
mi siervo escogido. Ahora, ¿quién es un siervo? Uno que sirve. ¿A quién sirve? A otros. David tenía un corazón de esa manera, un corazón de siervo, servía. Él trabajaba sirviendo a su padre, cuidaba de las ovejas de él. Nosotros a veces no vemos el servicio como algo que es digno de resaltar, porque nosotros hacemos elecciones basadas en apellidos, basados en estado social, en estado económico, en conocimiento académico, en porte, en presencia, color de piel, cómo se viste y todas esas cosas. Pero Dios no hace absolutamente nada de eso. Al final del día, a un siervo no le importa quién recibe la gloria. El siervo tiene una meta y esa meta es la que la persona a quien él sirve sea exitoso. Y quiero decirle a usted, varón, que está en su hogar y probablemente es casado, si usted sirve de verdad en su casa como esposo, su deseo será ver a su esposa que tenga éxito y viceversa. Lo mismo que hacemos con los hijos. Nosotros, como somos siervos de nuestros hijos, en criarlos y en educarlos, queremos que ellos sean exitosos. Y eso requiere humildad. Y esa es una de las cualidades que Dios anda buscando en hombres y mujeres para poder hacer la misma declaración que le hizo a David de que tenía un corazón conforme al corazón de él. La tercera es integridad. El Salmo 78-72 dice que David los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Mire usted, Dios, de nuevo, no busca superhombres. Dios busca siervos comprometidos y honestos. Siervos que sean completos, cabales, íntegros, sanos, irreprochables, imperfectos, pero que amen a Dios. Esto de un hombre íntegro en su corazón es lo que usted es y lo que usted hace cuando está solas y cuando nadie lo está observando. No se trata simplemente de dar una buena impresión. Para buena impresión, eso puede hacer cualquiera. Usted no necesita ser espiritual para dar una buena impresión. Y si esa es su filosofía, amigo que me escucha, en contentarse con dar una buena impresión, qué pena me da decirle, pero usted nunca será un hombre o mujer conforme al corazón de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Ahora, si yo pudiera escoger 4 palabras para resumir este mensaje que les estoy dando, escogería estas 4 que usted ve aquí. En primer lugar, soledad. ¿Qué le quiero decir? Que Dios entrenó a David en la soledad, cuando David estaba en el campo atendiendo las ovejas de su padre, cuidando de esas ovejas. ¿Qué sucedió ahí? Pues David pasó incontables horas a solas con Dios, afuera con sus ovejas, comunicándose con Dios, derramando su corazón con Dios. Y Dios ministrándolo a él en esa soledad. Es importante esto. Se aplica a David y se aplica a cualquiera de nosotros, el tener tiempo, el pasar tiempo con Dios. La segunda palabra que usted ve ahí es anonimato. ¿Qué quiere decir esto? David mostró compromiso en las cosas de la vida que nadie aprecia ni nadie ve. David defendía esas ovejas con su propia vida, pero nadie veía eso. David cuidaba de esas ovejas cuando una se hería o se le echaba a los hombros para traerla de regreso a casa, pero nadie veía eso. En el caso nuestro, cuando veo a mi hija que está criando, a nuestra hija, la mayor, que está criando a 2 niños, nadie ve lo que sucede en la casa. Nadie ve todo el trabajo que ella tiene que hacer, la cantidad de pañales que tiene que cambiar, la cantidad de ropa que hay que lavar, las tantas veces que hay que darles de comer y alimentar a los niños, las lecciones, las enseñanzas que tiene que hacer con esas criaturas, la paciencia que debe mostrar cuando lo baña, cuando lo saca, cuando lo pasea, cuando lo viste, cuando lo cambia. Nadie ve eso. Para hacer eso consistentemente se necesita compromiso en las cosas de la vida. Y David lo tuvo.
Aun cuando nadie observaba y cuando nadie veía y no había nadie para exaltarlo y para darle las gracias, eso no importaba. David se mantuvo consistentemente en haciendo esas cosas que nadie ve y que nadie repara que usted las está haciendo. La tercera palabra es monotonía. David permaneció fiel a Dios en el día a día, en la rutina mundana. Y lo mismo sucede con usted y conmigo. En la rutina mundana del trabajo, ese trabajo que en las mañanas usted se levanta y dice, ¿cómo no quisiera ir y quedarme durmiendo un tiempo más aquí? Pero usted sabe que necesita ese trabajo y necesita continuar permaneciendo fiel a Dios. Y en esa monotonía, la cual a veces nos vuelve loco, usted demuestra fidelidad. Y eso es lo que David tuvo. En el cuidar a esas ovejas, en medio de esos soles incandescentes en el desierto, David fue fiel a Dios en medio de todos esos trabajos mundanos que él tenía que hacer. Y la última palabra es realidad. La verdad es que David mantuvo una íntima y creciente relación con Dios. Una relación que fue consistente, una relación que fue auténtica. Ahora quiero decirle, los creyentes a través de la historia se han fortalecido en su relación con Dios a través de la práctica de disciplinas espirituales. La oración, la lectura de las escrituras, la meditación en soledad, y lo mismo podemos hacer usted y yo, pero eso requiere tiempo. Una de las cosas que no es la primera vez que se lo digo, sino que constantemente se lo estoy repitiendo, y es porque creo en ello, y cómo eso ha impactado mi vida y cómo tuve que entender y aplicarlo para mi vida personal, es separar tiempo con Dios. Usted no puede venir a Dios deprisa y esperar que Dios haga todo lo que usted quiere. Así no trabaja la cosa, así no trabaja Dios. Esto son disciplinas importantes para nuestra vida y relación con Dios, pero ellas requieren tiempo. David es un excelente ejemplo de lo que le estoy diciendo para usted y para mí. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios no miraba a la superficie, sino que Dios miraba al corazón. Y permitió que esa verdad sea la guía a lo largo de toda su vida. Incluso cuando nadie sabía su nombre, David mantuvo una íntima relación con Dios, y Dios usó ese tiempo de anonimato para preparar a David para grandes cosas. Lo mismo va a suceder con usted y conmigo. Esas horas de soledad, esas horas de continuo trabajo mundano, de trabajo monótono en medio del anonimato, no son en balde. Dios las está utilizando para prepararnos para grandes cosas. Dios quiere usarlo a usted y también me quiere usar a mí para grandes cosas, a pesar de que nadie conozca su nombre y a pesar de que nadie conozca el nombre mío. Incline su rostro para orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu gracia en medio de esta soledad, de esta rutina, de esta monotonía. Porque es ahí donde aprendemos a entender el propósito tuyo para nuestras vidas. Anímanos con tu bondad, esfuérzanos para que podamos ser valientes y esforzados. Gracias porque tus ojos todavía están buscando gente conforme a tu corazón. Cómo anhelo ser uno de esos, mi Dios. Y pido que esta verdad sea constante en mi mente y me esfuerce por agradarte en cada paso que doy y para que cada día de mi vida traiga gloria y honor a tu nombre. Haz que nuestros corazones se vuelvan a ti de una manera fresca, renovada y nueva. Bendito sea tu nombre. Señor, en esta semana que ha empezado, venimos delante tuyo pidiendo tu protección, pidiendo tu sanidad. En las manos tuyas nos escondemos hasta que haya pasado el peligro. Te pedimos que nos libres de todo mal, nos libres de todo contagio, de cualquier virus, bacteria, pandemias, enfermedades, plagas, peste, mortandad, cosas imprevistas y no planeadas. Nos libres de tentación, nos ayudes a caminar en integridad, de tal manera que seamos cabales delante de ti. Que pongas tu mano de bendición sobre la cabeza de todos aquellos que necesitan
ser restaurados de su salud, que nos des ánimos a todos aquellos que están desanimados y que guardes nuestra vida de todo peligro y de todo daño. Para aquellos que salen de vacaciones en estos tiempos de verano, pido la protección tuya. Pido que el escudo tuyo sea el resguardo para ellos, que sea la fortaleza para ellos, de tal manera que así como los llevas de tu mano, los traigas de regreso a sus casas con la sanidad y habiendo los cuidados de principio a fin. Gracias por cuidar nuestra salida y nuestro regresar, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Honramos tu bondad. Te damos gracias por fijar tus ojos en nosotros. Recibe la gloria, el honor, la alabanza y nuestra oración, Padre. Te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Espero que usted haya disfrutado de este mensaje y lo pueda compartir con otras personas. La próxima semana no voy a estar porque salimos de vacaciones con mi esposa. Así que habrá un mensaje, pero el mensaje ya será uno de los viejitos. De todas maneras, en la repetición está el aprendizaje, así que le mandaremos el enlace para que usted escuche, más que sea un mensaje ya grabado, y a la siguiente, pues por la gracia de Dios, si Dios nos da vida, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Oren por nosotros como nosotros oramos por ustedes también.